Hola familia, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bueno, seguimos aquí en esta lectura tan apasionante y bueno, diríamos en una parte del libro donde nos decía el escritor que tenía una misión que era investigar todo el tema acerca de la pornografía. ¿Listo? Y seguimos. Recuerdo estar sentado en las audiencias públicas día tras día con varias cámaras dirigidas a mi rostro. Por horas podía ver mi imagen invertida reflejada en sus lentes, lo cual hace que uno tienda a sentirse cohibido. Los fotógrafos estaban esperando que yo hiciera algo vergonzoso, tal como poner una cara rara o colocar mi dedo cerca de la nariz. Un día, cuando me levanté a la hora del almuerzo para ir a comer, al darme vuelta me enfrenté a un fotógrafo que no dejaba de tomarme fotos con su cámara, a solo unos centímetros de mi cara. Siempre había micrófonos sobre la mesa cerca de mí para grabar cada palabra que yo susurraba o cada declaración que hiciera. El siguiente mes hicieron, hicieron una parodia de mis comentarios en varias publicaciones pornográficas. En la revista Hustler sobrepusieron mi foto en el trasero de un burro, confiriéndome el título de imbécil del mes. El procurador general nunca dijo que la tarea sería fácil. Esos esfuerzos por humillarme solo fueron una molestia momentánea. Más tarde, cañones más grandes serían traídos al frente de batalla y serán disparados muy pronto. Un pleito por $30 millones fue presentado por tres organizaciones: Playboy, Penthouse y la American Magazine Association, Asociación Americana de Revistas. Poco después que hicimos nuestro último informe, en él se nombraban como demandados a cada miembro del comité, a su director ejecutivo, Alan Sears, y a Edwin Meese, Procurador General de los Estados Unidos. La demanda consistía de unas cuantas acusaciones fantásticas que nuestros abogados dijeron que no llegarían a ningún lado. Los abogados del Departamento de Justicia nos dijeron que no nos preocupáramos, que el caso sería rechazado por los tribunales en poco tiempo. Pero estaban equivocados, no jodas. El asunto fue asignado al juez John Garrett Penn, quien en uno de los jueces más liberales en la parte noreste de los Estados Unidos. Parece mentira que él retuvo ese ridículo caso en su escritorio por más de 2 años antes de fallar en una noción que llevó a cabo un juicio sumario. Finalmente, falló a nuestro favor. Inmediatamente los litigantes apelaron y tuvimos que quedar otro año a la expectativa. Volvimos a ganar y nuestra victoria fue seguida por otra apelación. Durante 7 años la amenaza de ese pleito se cirnió sobre nosotros, a medida que se abría camino a través del sistema legal. Finalmente, llegó hasta la Corte Suprema a principios del año 1992, lo cual, gracias a Dios, puso fin a esa terrible experiencia. Esa fue la manera en que 11 ciudadanos fueron recompensados por servir a su país, a petición de este, sin ninguna remuneración. Volviendo a nuestro tema, diré que Shirley y yo oramos por este pleito desde que fue presentado ante los tribunales en 1986. Este pechito tenía 4 años. Haga sus cuentas. Durante ese tiempo yo tenía responsabilidades muy grandes en Focus on the Family, enfoque a la familia, y por seguro no necesitaba esa distracción. Pedimos que la copa pasara de nosotros, pero no hubo una respuesta inmediata del Señor, así que se le permitió a todo el proceso que siguiera su curso normal, lo cual produjo un agotamiento inevitable de mis recursos físicos y emocionales. 6 años después Jesús apareció y todo el asunto fue resuelto, pero ¿por qué? Me pregunté. ¿Llegó él 4 días tarde? ¿Se ganó algo con la demora al caso en los tribunales? Estoy seguro de que sí, porque sé que cada oración es contestada, y sea positiva o negativamente, también creo literalmente que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos capítulo 8, versículo 28. Sin embargo, no puedo explicar o entender por qué tuve que pasar por 6 años de tiempo y energías desperdiciados para poder resolver ese irritante problema. Pero la realidad es que eso no importa, ¿verdad? No necesito saber por qué el Señor permitió que ese pleito continuara, con tal de que yo sepa que Él me ama y que nunca comete un error. ¿Por qué no voy a sentirme contento de descansar en su protección? Como resultado de mi estudio de la Biblia y también de experiencias personales parecidas a las que acabo de describir, he llegado a la conclusión de que la manera en que Dios utiliza el tiempo y la energía es muy diferente de la nuestra. La mayoría de los que vivimos en las naciones occidentales nos sentimos motivados a utilizar cada minuto de nuestra existencia con algún propósito beneficioso. Pero a veces el Señor permite que nuestros años sean desperdiciados
O eso es lo que parecerá, sin ni siquiera dar una mirada atrás. Por ejemplo, es difícil de comprender que Dios trató con David de la manera en que lo hizo. El Señor escogió personalmente a este joven pastor de ovejas de entre todos los jóvenes de Israel para que reemplazaran a Saúl como rey. Ni siquiera Isaí, el padre de David, podía creer que en vez de Dios haber elegido a alguno de sus otros 7 hijos, hubiese escogido al más joven de todos. Sin embargo, David fue nombrado como el futuro patriarca de Israel. Qué feliz comienzo para un joven pastor de ovejas. Pero demos otra mirada a esa historia. Luego, Dios permitió que Saúl persiguiera a David hasta hacerle ir al desierto, donde pasó 14 años huyendo para proteger su vida. Desde el punto de vista humano, ese tiempo en el que David anduvo como un fugitivo fue un enorme desperdicio de los años de juventud. Hubiera podido prepararse para ocupar ese puesto de líder nacional o haber participado en una infinidad de actividades que valieran la pena. Al parecer, casi cualquier otra cosa hubiera sido más provechosa que estar sentado junto a una hoguera relatando historias de la guerra y preguntándose dónde aparecerán inesperadamente Saúl y sus alegres soldados. David debe de haberse sentido desesperado al pensar que nunca podría regresar a su hogar, pero el Señor lo tenía precisamente donde quería que él estuviera. Es evidente que en el plan de Dios no existe la tiranía de lo urgente. Lo repito, es evidente que en el plan de Dios no existe la tiranía de lo urgente. Él actúa de acuerdo con el orden de su propio horario. Incluso Jesús, que vivió 33 años en esta tierra, solo pasó 3 años ministrando activamente. Piense en cuántas personas más podría haber sanado y cuántas más verdades divinas habría podido impartir en una o 2 décadas más. Presta atención al talento humano que durante siglos ha sido desperdiciado por causa de muertes prematuras o enfermedades. Por ejemplo, es posible que Mozart haya tenido la mente musical más formidable en la historia del mundo. Compuso su primera sinfonía a la edad de 5 años y produjo una amplia cantidad de obras extraordinarias. Pero murió a la edad de 35 años, completamente arruinado y sin haber podido atraer ningún interés hacia sus composiciones. Su posesión más valiosa, cuando llegó el momento de su muerte, era un violín que tenía un valor aproximado de $2. Fue enterrado en una tumba para indigentes, la cual ni siquiera fue marcada con su nombre y nadie asistió a su funeral. ¿Quién dijo que la vida es justa? Hasta aquí dejamos. Les envío un saludo enorme, un abrazo y vamos a orar como siempre. Amado Dios, gracias por cada persona que está aquí conectada. Oro por su alacena, por su salud espiritual, mental y física, Señor, por las personas que le rodeen, por las circunstancias que esté llevando en este momento, Padre, porque sé que tú tienes el control. Y posiblemente hay oraciones no contestadas en este momento. También me uno a esto, Señor, porque este libro nos ha dejado ver, Padre, que tiene respuestas. De pronto no en nuestro tiempo, pero sí en el tuyo. Y un plan perfecto para cada uno de nosotros. Así que, amado Dios, agradecerte inmensamente por este tiempo y le damos esta oración, amado Padre, por medio de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Así que, familia, mil gracias por estar aquí conectados y recuerden el libro, Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Chao, chao.